Bridget Quill siempre se había considerado una mujer corriente que llevaba una vida corriente en Yuma, Arizona. Trabajaba como contable en una empresa de fontanería, iba a la piscina los miércoles y a la tienda de comestibles los sábados. Llevaba 32 años con ese ritmo, hasta que un sofocante día de agosto conoció a Hoyt Pemberton en un acto corporativo en el que su empresa y la constructora para la que él trabajaba celebraban la finalización con éxito de un proyecto conjunto. «Veo que no bailas», dijo entonces Hoyt, tendiéndole una copa de champán. «Prefiero mirar desde la barrera», respondió Bridget, tomando la copa. Notó su agradable sonrisa y la atenta mirada de sus ojos azul grisáceo. «¿Puedo acompañarla a su puesto de observación?» Y así empezó. Bridget no pudo evitar fijarse en lo diferente que era Hoyt de sus anteriores citas fallidas. Era 6 años mayor que ella, más seguro de sí mismo, sabía lo que quería. Un hombre con acento sureño de Tennessee, alto, recto, con unas ligeras canas en las sienes que solo lo hacían más atractivo. A sus 38 años nunca se había casado, explicando que la había perdido. Su relación había progresado rápidamente. Hoyt la llamaba todos los días, le llevaba flores sin motivo, la recogía del trabajo, la llevaba a restaurantes. Sabía cómo encontrar un enfoque especial para Bridget, aprendiendo rápidamente sus comidas, películas y música favoritas. Había algo hipnótico en su atención, que la hacía sentir especial por primera vez en mucho tiempo. 3 meses después, ya estaban buscando un lugar para vivir juntos, y otros 6 meses más tarde estaban intercambiando votos en una pequeña iglesia a las afueras de Yuma, en presencia solo de las personas más allegadas. Hoyt por fin ha sentado la cabeza, susurraban los invitados a la boda. Un hombre así necesita una buena mujer. Los primeros meses de vida matrimonial transcurrieron como un borrón de felicidad. Bridget aún recordaba su primera excursión juntos al Gran Cañón, sentados al borde de un acantilado con las piernas colgando, Hoyt cogiéndole la mano con tanta fuerza como si temiera soltarla, aunque solo fuera un segundo. «Siempre estaré ahí para ti», dijo entonces. «Siempre cuidaré de ti». Ella lo creyó. ¿Y cómo no iba a creer? Él se preocupaba de verdad, prestaba atención a cada pequeño detalle. Incluso le hacía desayunar todas las mañanas, aunque nunca había tenido tiempo para ello. La primera grieta apareció un año después. Fue algo pequeño, casi imperceptible. Bridget hizo la cena, un asado con la receta de su madre. «Quizá deberíamos reducir las raciones», dijo entonces Hoyt mirando su plato. «Me he dado cuenta de que has engordado un poco últimamente». Lo dijo tan despreocupadamente, con una sonrisa tan afectuosa, que Bridget ni siquiera se sintió ofendida. Al contrario, agradeció que se preocupara por su salud. «Tienes razón», asintió. «Debería cuidar mi figura». Aquella noche tiró la mitad del asado que había preparado y solo comió la ensalada. Poco a poco esos comentarios se hicieron más frecuentes. Hoyt podía acariciarle suavemente la mejilla y decirle: «Pareces cansada, querida. Deberías dormir más y comer menos dulces, te hacen ojeras». «Oh, esa blusa no te queda muy bien. Quizá deberías ponerte algo más holgado hasta que vuelvas a estar en forma». Bridget no se daba cuenta de que su confianza en sí misma se esfumaba con cada comentario. Empezó a mirarse al espejo cada mañana y a notar cada vez más defectos. Sus vestidos favoritos empezaron a parecerle demasiado ajustados o inapropiados. Tras 2 años de matrimonio, Hoyt consiguió un ascenso y se mudaron a una casa más grande en un barrio más exclusivo de Yuma. Bridget también quería cambiar de trabajo, quizá dedicarse a la consultoría financiera, pero Hoyt insistió en que se quedara en la misma empresa. «¿Por qué arriesgar la estabilidad?», le dijo. «Ya conoces los entresijos del trabajo, te valoran, y empezar de cero a tu edad». No terminó la frase, pero la expresión de su cara hablaba por sí sola. Los compañeros de Hoyt, sus viejos amigos,
que de repente se acordaron de su existencia tras su ascenso, empezaron a aparecer más a menudo en su nuevo hogar. Y, por supuesto, su hermana pequeña, Tamsin, con quien Bridget no había mantenido buenas relaciones desde el principio. Tamsin era 5 años menor que Hoyt, alta, delgada, con los mismos ojos azul grisáceo que su hermano. Trabajaba en una agencia de viajes y sabía cómo presentarse. Cada vez que se veían, Bridget se sentía como un ratón gris al lado de su brillante y segura cuñada. «Tienes que probar esta ensalada, Bridget», le dijo Tamsin mientras le ponía en el plato otro plato de lujo con un nombre impronunciable. «Casi no tiene calorías y es increíblemente saludable para la figura». Hoyt siempre se reía de esas bromas, y Bridget esbozó una sonrisa y le agradeció su preocupación. Fue por aquel entonces cuando Bridget empezó a notar otros cambios en el comportamiento de su marido. Empezó a controlar más su presupuesto común, insistiendo en que ella rindiera cuentas de todo lo que gastaba. «No quiero limitarte, cariño», explicó mientras revisaba sus gastos. «Es solo que uno de los dos tiene que llevar las cuentas, y tú, aunque seas contable, a veces eres muy despistada». Ella no discutió. Después de todo, ¿no estaba agradecida de que un hombre como Hoyt la hubiera elegido? ¿No debería haber hecho algunas concesiones por el bienestar mutuo? En su tercer aniversario de boda, Hoyt le regaló una suscripción al gimnasio. «Pensé que te gustaría», dijo entregándole un sobre brillante. «Siempre dijiste que querías estar en la mejor forma de tu vida». Bridget no recordaba haberlo dicho nunca, pero aceptó el regalo agradecida. «Después de todo, el deporte es estupendo, ¿no?» «Gracias, cariño, es muy considerado». «No es nada especial», Hoyt se encogió de hombros. «Solo quiero que mi mujer esté siempre estupenda, sobre todo delante de mis colegas». Sintió una punzada de resentimiento por primera vez aquella noche, pero la reprimió rápidamente. «Solo se preocupa por mí», se convenció. En el gimnasio, Bridget conoció a Pearl Oxley, una mujer de su edad que trabajaba como asistente dental. Pearl estaba divorciada, criaba a un hijo adolescente y parecía disfrutar de la vida a pesar de las dificultades. «Me gusta tu determinación», dijo Pearl después de una de sus sesiones de entrenamiento juntas. «Pero, ¿por qué te esfuerzas tanto? No necesitas perder peso». Bridget se encogió de hombros, sin saber qué decir. Realmente se estaba agotando con el ejercicio, tratando de deshacerse de un inexistente exceso de peso. Pearl había sido la primera persona que le había hecho pensar en lo distorsionada que se había vuelto la percepción que tenía de su propio cuerpo. Fue por aquel entonces cuando Tamsin presentó a su nuevo novio, Willis Hampton, a la familia. Bridget enseguida se encariñó con aquel hombre tranquilo y sensato que parecía estar realmente enamorado de Tamsin, a pesar de sus caprichos. «Encantado de conocerte», dijo Willis, estrechando con firmeza la mano de Bridget. «Tamsin me ha hablado mucho de ti y de Hoyt». «Solo cosas buenas, espero», sonrió Bridget. «Por supuesto», asintió Willis, pero había algo en su mirada que hizo que Bridget se preguntara qué había dicho Tamsin de ella. Durante la cena, Hoyt estaba en racha, hablando de sus éxitos en el trabajo y de sus planes para el futuro. Bridget, como de costumbre, permaneció callada, interviniendo solo de vez en cuando. «Bridget está especialmente guapa hoy», dijo Willis. «Ese color le sienta muy bien a los ojos». «Sí, casi tuve que arrastrarla a la tienda para comprarle algo decente», dijo Hoyt sin dejarla contestar. «Mi mujer no tiene ningún gusto en ropa a menos que sea guiada». Todos rieron excepto Willis, que miró a Hoyt con extrañeza. Después de aquel encuentro, Bridget pensó a menudo en cómo había cambiado su relación con Hoyt a lo largo de los años. Los recuerdos del hombre atento y cariñoso que una vez se había ganado su corazón seguían vivos en su mente. A veces ese hombre seguía apareciendo, trayéndole té cuando estaba enferma, dándole un abrazo después de un duro día de trabajo. Pero cada vez con más frecuencia, otro Hoyt ocupaba su lugar,
controlador, crítico, constantemente insatisfecho. Una noche, mientras se preparaba para irse a la cama, Bridget miró detenidamente su reflejo en el espejo. Nunca había sido delgada, sino más bien de mediana estatura, con curvas suaves. Pero ahora, al mirarse, solo veía los defectos que Hoyt había subrayado tan a menudo. Las caderas ligeramente más rellenas, el vientre redondeado, la papada que aparecía cuando bajaba la cabeza. ¿Vas a acabar pronto ahí dentro? La voz de Hoyt llegó desde el dormitorio. Se está haciendo tarde. Ya voy, respondió ella, apagando la luz del cuarto de baño. En la oscuridad, tumbada junto a su marido, Bridget intentó recordar la última vez que se había sentido verdaderamente feliz en este matrimonio, y se dio cuenta con horror de que no podía. La invitación al compromiso de Tamsin y Willis había llegado a mediados de mayo, un sobrecolor crema con letras doradas. Bridget lo sostuvo entre sus manos, sintiendo la ansiedad crecer en su interior. Sabía que aquel acontecimiento sería todo un reto. Cualquier acontecimiento familiar con los parientes de Hoyt ponía a prueba su temple. Definitivamente deberíamos ir, dijo Hoyt mientras miraba la invitación. Tamsin se enfadará mucho si no vamos. Claro, asintió Bridget. Me tomaré el día libre en el trabajo. Estupendo. Hoyt dejó la invitación a un lado. Y no te olvides de comprar algo apropiado para la ocasión. Quizá algo oscuro. Pareces más delgada. Más delgado. Bridget no dijo nada. Había adelgazado casi 2 kilos en los últimos meses a base de agotadores entrenamientos y una dieta rígida, pero no siempre era suficiente para Hoyt. Cada kilo que perdía subía aún más el listón de sus expectativas. Unos días más tarde, al encontrarse con Pearl en una cafetería después de un entrenamiento, Bridget compartió sus preocupaciones sobre su próximo compromiso. No sé por qué te preocupa tanto esa gente. Pearl removió el azúcar de su café con tanta fuerza como si fuera la cara de Hoyt. ¿Qué son? ¿De la realeza? No es eso. Bridget sacudió la cabeza. Solo quiero que las cosas vayan bien. No quiero que haya tensión. Eso es lo que siempre quieres, dijo Pearl. Siempre intentando complacer a gente que no te aprecia, especialmente a tu marido. Hoyt me aprecia, contestó Bridget automáticamente, pero pudo oír lo inseguro que sonaba. ¿Sí? Perla arqueó una ceja. Entonces, ¿por qué pareces un caballo casado cada vez que vas a reunirte con su familia? ¿Y por qué has estado pasando hambre las últimas 3 semanas? Fíjate que no te he preguntado si tu marido se ha dado cuenta. Bridget se frotó las sienes. Pearl tenía razón. Hoyt no se había dado cuenta de sus esfuerzos, ni siquiera cuando sus viejos vaqueros le habían quedado grandes. Solo le había dicho que por fin había conseguido volver a una talla normal y que ahora tenía que seguir así. Voy a comprarme un vestido, dijo Bridget cambiando de tema. ¿Me ayudas a elegir uno? Pearl suspiró, pero aceptó. Se dio cuenta de que Bridget aún no estaba preparada para admitir los problemas de su matrimonio y era inútil presionarla. El sábado fueron de compras. Tras varias horas de pruebas, Bridget eligió un vestido azul oscuro con una ligera caída que a Pearl le pareció perfecto para su figura. «Estás fabulosa», dijo Pearl cuando Bridget salió del probador. «Sin duda es tu color». «¿Tú crees?» Bridget se giró insegura frente al espejo. «¿No te queda demasiado ajustado?» «No, me queda perfecto. Pero si me preguntas si Hoyt lo aprobaría, no lo sé. El hombre parece querer que lleves un saco de patatas». Bridget sonrió débilmente. El vestido era realmente precioso y la hacía sentirse casi atractiva. Por fin se había decidido a comprarlo, aunque una voz interior, sospechosamente parecida a la de Hoyt, seguía susurrándole que parecía demasiado rellenita con él. La noche del compromiso llegó antes de lo que Bridget deseaba. La ceremonia se celebró en un club de campo a las afueras de Yuma, el lugar donde la familia Pemberton celebraba todos sus acontecimientos importantes. Bridget y Hoyt fueron de los primeros en llegar,
y ella sintió de inmediato una familiar sensación de inoportunidad, como si fuera una invitada que se hubiera equivocado de fiesta. «Por fin», exclamó Tamsin corriendo hacia ellos. Llevaba un elegante vestido blanco que resaltaba su esbelta figura. «Hoyt, estás guapísimo». Abrazó a su hermano y luego se volvió hacia Bridget con una sonrisa tensa. «Bridget, qué interesante elección de vestido. El azul no está muy de moda ahora, pero a ti te queda bien». «Gracias», contestó Bridget, intentando no mostrar lo dolida que se sentía por las palabras. «Estás muy guapa. ¿Dónde está Willis?» «Oh, está pasando el rato con papá y mamá. Acaban de llegar de Nashville. Vamos, estarán encantados de veros». Bridget nunca se emocionó al ver a los padres de Hoyt. Francis y Gloria Pemberton eran una pareja adinerada que se había mudado de Tennessee a Arizona tras jubilarse. Francis, antiguo ingeniero, dedicaba ahora gran parte de su tiempo al golf y a coleccionar relojes antiguos. Gloria, antigua maestra de escuela, era una mujer de mente aguda y lengua aún más afilada. «Ah, ahí estás», dijo Francis cuando se acercaron. Abrazó a Hoyt con fuerza y le dio unas palmaditas en la espalda. «¿Cómo estás, hijo? ¿Cómo va el trabajo?» «Todo genial, papá», contestó Hoyt con esa sonrisa especial que Bridget solo había visto cuando hablaba con su padre. «Estamos trabajando en un nuevo proyecto y los jefes están contentos. Así me gusta», dijo Francis con orgullo. «Siempre supe que llegarías lejos». «Hola, cariño», Gloria se volvió hacia Bridget. «¿Cómo te encuentras? Pareces un poco cansada». «Hola, señora Pemberton», intentó Bridget sonar segura. «Me encuentro bien, gracias. Llámame Gloria, ahora somos familia». La mujer sonrió, pero sus ojos seguían siendo fríos. «He oído que sigue trabajando para la misma empresa». «Sí, así es. Bridget es conservadora con estas cosas», la interrumpió Hoyt. «Prefiere la estabilidad a arriesgarse en un trabajo nuevo». «Tiene sentido», asintió Gloria. «Sobre todo a tu edad, querida. Por cierto, ¿has probado la crema antiarrugas que te recomendé? Hace maravillas». «Aún no», contestó Bridget, sintiendo que se ruborizaba. «Me aseguraré de probarla». «Hoyt». Willis se acercó a ellos, evitando que Bridget tuviera que continuar la conversación. «Me alegro de verte, amigo. Bridget, estás preciosa». «Gracias». Bridget sonrió sinceramente. Willis siempre había sido amable con ella y lo agradecía. «¿Cómo van los preparativos de la boda?», preguntó Hoyt, estrechando la mano de sus futuros suegros. «Oh, Tamsin se ha hecho cargo por completo», sonrió Willis. «Me limito a asentir y a decir sí, querida, a todas sus sugerencias». «Hombre listo», dijo Francis con aprobación. «Así es como debe ser. Aunque, ya sabes, a veces hay que ser firme. Las mujeres lo aprecian, aunque no lo admitan. ¿Verdad, Gloria?» «Por supuesto», asintió Gloria. «Un hombre debe ser el cabeza de familia. Hoyt siempre lo entendió, ¿verdad, hijo?» «Claro, mamá», asintió Hoyt. «No soy el tipo de hombre que deja que una mujer se siente sobre mi cuello». Todos rieron y Bridget sintió que algo en su interior se contraía. Percibió la mirada de simpatía de Willis, y eso solo la hizo sentirse más incómoda. ¿Era realmente tan obvio desde fuera lo humillante que la estaban tratando? La velada transcurrió lentamente. Después de la parte formal, el intercambio de anillos y las felicitaciones, los invitados se dispersaron por la sala, reuniéndose en pequeños grupos. Bridget se encontró sola en la mesa del buffet, intentando decidir si podía permitirse alguno de los aperitivos. Hoyt charlaba apasionadamente con sus padres y viejos amigos de la familia, lanzando de vez en cuando miradas de control en su dirección. «¿Una noche dura?», se oyó una voz a su lado. Bridget se giró y vio que Willis le tendía una copa de champán. «Un poco», admitió, aceptando la copa con gratitud. «Los acontecimientos familiares siempre me resultan difíciles». «Lo comprendo», asintió Willis.
Los Pemberton son una familia complicada. Son muy tradicionales. Parece que te llevas bien con ellos, dijo Bridget. Tengo una ventaja, replicó Willis con una ligera risita. Soy un hombre y mantengo a su adorada hija. Puede que no aprueben mi trabajo. Enseñar historia en la universidad no es el trabajo más prestigioso para ellos, pero al menos no intento sentarles el cuello, como ellos lo llaman. Bridget sonrió involuntariamente. Había una amarga verdad en las palabras de Willis. Tamsin tiene suerte de tenerte, dijo con sinceridad. Eres diferente a los demás hombres de esta familia. ¿Lo tomas como un cumplido? Willis enarcó una ceja. Desde luego, asintió Bridget. Su conversación fue interrumpida por Hoyt, que rodeó la cintura de Bridget con el brazo, apretándole los dedos un poco más de lo necesario. ¿De qué estáis hablando?, preguntó con una sonrisa, pero Bridget notó la tensión en su voz. Solo una pequeña charla, contestó Willis. Tu mujer es una conversadora muy agradable. Oh, sí, puede ser encantadora cuando quiere, asintió Hoyt en un tono que podría haberse tomado a broma si no lo supiera. Por cierto, Bridget, he visto que ya has vaciado tu plato de canapés. ¿No crees que deberías contenerte un poco? Hemos estado trabajando en esto, ¿recuerdas? Bridget se quedó helada. Solo había comido 2 canapés en toda la noche, y eso solo porque tenía el estómago revuelto de hambre. Willis miró a Hoyt con sorpresa mal disimulada, pero no dijo nada. Tienes razón, cariño, dijo Bridget. Es que tengo un poco hambrienta. Siempre dices lo mismo. Hoyt le acarició el hombro con indulgencia. Pero queremos que estés fabulosa en la boda, ¿no? Como dama de honor, serás el centro de atención, y quiero que mi esposa se sienta orgullosa. ¿Dama de honor?, preguntó Bridget. Esto era nuevo para ella. Sí, Tamsin te lo iba a decir hoy. ¿Aún no lo ha hecho? Hoyt parecía un poco molesto. Pero no importa. Lo importante es que tienes tiempo de ponerte en forma para la boda. Con esas palabras, la condujo de vuelta a su grupo de amigos, dejando a Willis sola en la mesa del buffet. El resto de la velada pasó como un borrón para Bridget. Sonreía cuando era necesario, mantenía la conversación cuando se dirigían a ella, pero por dentro sentía una creciente desesperación. Miró a Tamsin, radiante de felicidad en brazos de Willis, y no pudo evitar comparar su relación con su propio matrimonio. Parecía que en 4 años de vida matrimonial no solo había perdido unos kilos, sino también una parte de sí misma. De camino a casa, Hoyt permaneció en silencio, con la mirada fija en la carretera. Bridget conocía ese estado de ánimo. Estaba descontento con algo que ella había hecho o dicho, y ahora esperaba a que ella le preguntara qué le pasaba. ¿Has pasado una buena velada?, preguntó finalmente, incapaz de soportar el silencio. Estuvo bien, respondió Hoyt con brevedad. Tú, en cambio, parecías estar disfrutando de tu conversación con Willis. Solo estábamos hablando, intentó decir Bridget con calma. Va a formar parte de la familia y estoy intentando establecer un vínculo con él. Por supuesto. Hoyt le dirigió una rápida mirada. Es que no creía que te gustaran tanto los intelectuales flacuchos. Hoyt, eso es ridículo. Bridget sacudió la cabeza. Willis es el prometido de tu hermana, y yo solo estaba siendo educada. Sí, lo entiendo. Su voz sonaba engañosamente ligera. Por cierto, lo de la boda iba en serio. Tamsin quiere que seas dama de honor, y el vestido ya está encargado. Es, por supuesto, bastante ajustado. Así que deberías tomarte en serio la dieta en las próximas semanas. Bridget sintió que el corazón se le apretaba de humillación y miedo. Ser la dama de honor de Tamsin era lo último que quería hacer, pero sabía que negarse provocaría la ira no solo de Tamsin, sino también de Hoyt. Lo intentaré, dijo en voz baja. Sé que puedes si de verdad quieres. Hoyt le puso la mano en la rodilla, y el gesto que antes le había parecido tan amable ahora le recordó una vez más el control que tenía sobre ella. Al día siguiente,
Bridget llamó a Pearl y quedaron en verse en el parque. Necesitaba hablar con alguien que no la juzgara. «Esto es ridículo», dijo Pearl indignada mientras estaban sentadas en un banco observando a los niños en el parque. ¿De verdad te dijo que estabas demasiado gorda para ponerte ese vestido que ni siquiera habías visto? ¿Y eso a pesar de que has perdido 5 kilos en los últimos meses? No solo eso, suspiró Bridget. Insinuó que estaba flirteando con el prometido de Tamsin. ¿Qué? Pearl parecía sorprendida. ¿Porque estabas hablando con él? Eso es paranoia. Lo sé. Bridget se frotó las sienes. Pero a veces pienso que quizá tenga razón. Tal vez realmente no soy lo bastante buena para él. Pearl le cogió la mano y se la apretó con fuerza. Escúchame, dijo con firmeza. Eres una mujer hermosa, inteligente y amable. Es Hoyt quien no es lo bastante bueno para ti, no al revés. La forma en que te trata está mal, Bridget. No es amor, es control. Bridget permaneció en silencio, mirándose las manos. En algún lugar de su interior sabía que Pearl tenía razón, pero admitirlo significaba admitir que los últimos 4 años de su vida se habían basado en mentiras, y no estaba segura de estar preparada para esa verdad. El día de la boda de Tamsin y Willis era inusualmente caluroso para mediados de junio. Bridget se despertó al amanecer sintiendo que la ansiedad le atenazaba la garganta. Salió de la cama sin hacer ruido, con cuidado de no despertar a Hoyt, y se dirigió al cuarto de baño. Mirando su reflejo en el espejo, notó las ojeras, resultado de una noche en vela y semanas de dietas agotadoras. El vestido de dama de honor colgaba de la puerta del armario como un reproche silencioso. Rosa claro, escotado y con la espalda abierta, era precioso, pero Bridget sabía que Tamsin no lo había elegido para resaltar sus virtudes. La prueba de hace 15 días había sido una pesadilla. El vestido era una talla más pequeño y Tamsin había hablado con fingida simpatía de que era una pena que no se pudiera arreglar. «Tienes que esforzarte más», dijo entonces, dirigiendo a Bridget una mirada crítica. «Aún estás a tiempo de perder unos kilos». Y Bridget lo intentó. Restringió todo lo que pudo. Hizo ejercicio hasta la extenuación y por fin consiguió caber en el maldito vestido. Todavía le quedaba más ajustado de lo que le hubiera gustado, pero al menos se lo abrochaba. «¿Ya te has levantado?», la voz de Hoyt interrumpió sus cavilaciones. Estaba de pie en la puerta del cuarto de baño, mirándola con esa expresión peculiar que tenía antes de los acontecimientos familiares importantes, una mezcla de control y preocupación. «No podía dormir», contestó Bridget intentando hablar con naturalidad. «Estoy nerviosa por la boda». «No sé por qué estás nerviosa». Hoyt se encogió de hombros. «No es tu boda. Lo único que tienes que hacer es estar guapa y no avergonzarme delante de mi familia». «Lo de siempre», pensó Bridget, pero dijo en voz alta. «Por supuesto, cariño. Lo haré lo mejor que pueda». La ceremonia estaba fijada para las 2 de la tarde en la misma iglesia donde Bridget y Hoyt se habían casado una vez. Le pareció una amarga ironía del destino. Cuántas esperanzas había depositado en aquel día y qué lejos estaba ahora de aquella muchacha ingenua que había creído en un futuro feliz. Llegaron pronto a la iglesia. Tamsin había insistido en que todas las damas de honor la ayudaran con los últimos preparativos. Bridget la encontró en la pequeña habitación de la novia, rodeada de mujeres bulliciosas. «Por fin», exclamó Tamsin al ver a Bridget. «Creía que no ibas a venir. Las otras chicas llevan aquí 1 hora». Las otras chicas, las 3 amigas de Tamsin, todas tan esbeltas e impecables como la propia novia, lanzaron a Bridget miradas apreciativas. Se sintió como un torpe elefante en una manada de gacelas. «Lo siento, yo...» Bridget empezó, pero Tamsin la interrumpió. «No importa, sigamos. Tienes que cambiarte de ropa y hacer algo con tu pelo. Grimur está esperando». La hora siguiente transcurrió en un ajetreo de preparativos. Bridget se puso el vestido de dama de honor,
tratando de ignorar la forma en que la tela se estiraba sobre sus caderas. El maquillador la miró y frunció el ceño, pero hizo su trabajo con profesionalidad, creando un maquillaje que al menos no la hizo sentir como un completo hazmerreír. Cuando llegó el momento de caminar hacia el altar, Bridget ocupó su lugar en la procesión, siguiendo a las demás damas de honor. Sentía las miradas de los invitados e intentó caminar con la espalda recta y la cabeza alta, tal y como su madre le había enseñado hacía años. La postura es la mitad de la confianza, le había dicho. Pero ahora Bridget no tenía ninguna confianza en sí misma. En el altar, vio a Hoyt sentado en primera fila junto a sus padres. La miraba con una expresión que podría confundirse con aprobación si no lo conocieras mejor. Bridget lo sabía. Estaba evaluando lo bien que se veía a los ojos de los demás, el éxito que estaba teniendo en su papel de esposa perfecta. La ceremonia fue preciosa. Tamsin se había ocupado de todos los detalles. Willis parecía feliz y un poco nervioso mientras recitaba sus votos. Bridget no pudo evitar comparar su boda con la suya. Todo había parecido tan sencillo y puro entonces. ¿Cuándo habían cambiado las cosas? O Hoyt siempre había sido así, y ella no quería verlo. Tras la ceremonia, los invitados se trasladaron al lujoso club de campo para celebrar la recepción. Las mesas estaban preparadas con comida gourmet, flores por todas partes y una orquesta tocaba música melodiosa. Todo era perfecto. Tamsin no podía ser de otra manera. Bridget se sentó en la mesa principal con el resto de las damas de honor, sintiéndose cada vez más incómoda con el ajustado vestido. Apenas tocaba la comida, recelosa de los comentarios de Hoyt, que estaba sentado en una mesa vecina con los padres de los novios. ¿Te encuentras bien?, preguntó Willis, que de repente se encontró a su lado durante un descanso entre bailes. «Estás un poco pálida». «Estoy bien», respondió Bridget automáticamente. «Solo hace un poco de calor. Por cierto, enhorabuena. Tamsin y tú estáis estupendas juntas». «Gracias», sonrió Willis. «Sabes, iba a decir, si alguna vez necesitas hablar o cualquier otra cosa, aquí estoy. Ahora somos familia». Bridget lo miró sorprendida. Algo en su mirada le decía que veía mucho más de lo que ella quería mostrar. «Te lo agradezco», respondió ella con sinceridad. Su conversación fue interrumpida por Hoyt, que se acercó a la mesa con 2 copas de champán. «Aquí tienes», dijo tendiéndole una copa a Bridget. «Quería ver si estabas bien. Apenas has comido nada». «Es que no tengo mucha hambre», contestó Bridget tomando la copa. «Eso es nuevo», sonrió Hoyt, y Bridget pudo ver que ya estaba bastante borracho. Sus mejillas estaban sonrojadas y sus ojos tenían ese brillo peligroso que solía anunciar problemas. «Normalmente eres tú la que no se puede apartar de la mesa». Willis frunció el ceño, pero no dijo nada. En cambio dijo: «Voy a ver a Tamsin. Hasta luego». Cuando se marchó, Hoyt ocupó su lugar junto a Bridget. «Hoy estás muy popular con Willis», comentó con fingida desenvoltura. «Es la segunda vez que se acerca a hablar contigo». «Solo está siendo educado», replicó Bridget, sintiendo que sus hombros se tensaban. «A diferencia de otras personas». Hoyt entrecerró los ojos. «¿Qué quieres decir con eso?» «Nada». Bridget bebió un sorbo de champán. «Olvídalo». «No, hablemos de ello», insistió Hoyt, inclinándose más hacia ella. «¿Estás insinuando que estoy siendo grosera contigo, después de todo lo que he hecho por ti?» Bridget sintió que la desesperación le invadía por dentro. ¿Por qué no podía disfrutar de las vacaciones como la gente normal? ¿Por qué un día como este tenía que convertirse en otra batalla? «No quería decir nada con eso», dijo en voz baja. «Disfrutemos de la velada, ¿vale?» Hoyt estudió su rostro durante un rato, luego asintió con la cabeza y bebió un sorbo de su copa. «De acuerdo, pero quiero que socialices más con los invitados. Ya sabes lo importantes que son las relaciones para mí, y llevas toda la noche aquí sentada como si no te interesara». «Lo intentaré.
aceptó Bridget, dispuesta a hacer cualquier cosa para poner fin a esta conversación. Pasó la hora siguiente yendo de un grupo de invitados a otro, charlando y tratando de no mostrar lo incómoda que se sentía con el vestido ajustado y los zapatos que le hacían rozaduras en los pies. Sonreía cuando era necesario y se reía de chistes que no le hacían ninguna gracia. Cuando llegó el momento de cortar la tarta nupcial, una maravilla escalonada de chocolate blanco y fruta fresca, Bridget se quedó de pie entre los demás invitados, observando la tradicional ceremonia. Tamsin y Willis parecían realmente felices mientras se daban mutuamente trozos de tarta, y Bridget sintió una punzada de envidia. ¿Cuándo había sido la última vez que había experimentado tanta felicidad con Hoyt? Una vez cortada la tarta y colocada en los platos, Bridget cogió un trocito para ella. No tenía intención de comérselo, era más bien un gesto de cortesía, pero el dulce sabor hizo que se le retorciera el estómago de hambre. Finalmente se permitió un pequeño bocado, saboreando el gusto del que se había privado durante tanto tiempo. ¿Quieres más?, preguntó la camarera, acercándose a ella con una bandeja con unos cuantos trozos más de tarta. Bridget dudó. Una parte de ella quería negarse, pero la otra, más hambrienta, se impuso. Sí, supongo que sí, dijo cogiendo otro plato. Oh, mira, mi mujer está de fiesta. La voz de Hoyt la dejó helada. Estaba allí de pie, rodeado de un grupo de sus amigos y colegas, y había una luz maligna en sus ojos. No me extraña que tu vestido esté a reventar. Bridget sintió que el color le inundaba la cara. Miró a su alrededor y vio que muchos de los invitados miraban en su dirección. Hoyt, por favor, dijo en voz baja, intentando razonar con su marido. ¿Por favor, qué? Habló él cada vez más alto, avivado por el alcohol y la atención. Solo digo la verdad. Siempre te quejas de que no te cabe la ropa y, sin embargo, no te pierdes ni un postre. Mírate, como un cerdo gordo en el comedero. Dijo la última frase en voz especialmente alta y resonó en la silenciosa sala. Le siguieron risas, primero tímidas de sus amigos, luego más confiadas de los demás invitados, que probablemente pensaron que se trataba de algún tipo de broma familiar. Pero para Bridget no era ninguna broma. Se quedó allí, paralizada por la humillación, sintiendo cada mirada, cada risa clavándose en su piel como agujas. El tiempo pareció detenerse, y en esa pausa vio toda su vida con Hoyt, una serie interminable de humillaciones, manipulación y control. ¿Cómo había podido soportarlo durante tanto tiempo? Algo dentro de ella se había roto, o quizá finalmente se había fundido. Bridget bajó la mirada hacia la copa de champán que tenía en la mano y, sin pensarlo, la arrojó al suelo con fuerza. El tintineo de los cristales rotos sonó como un disparo y las risas se apagaron al instante. «Ya basta», dijo ella, sorprendida por la serenidad de su voz. «No voy a aguantarlo más». Hoyt parecía aturdido. Estaba claro que no se esperaba una reacción así. «Bridget, ¿qué estás...?» «No, ahora vas a escucharme», dijo ella, y había un acero en su voz que nadie, incluida ella misma, había oído antes. 4 años. 4 años destruyéndome lentamente, haciéndome creer que no era lo bastante buena, lo bastante guapa, lo bastante lista. 4 años controlando todos los aspectos de mi vida, lo que como, lo que visto, con quién me relaciono. Y te dejé hacerlo porque creía que me querías. Los invitados guardaron silencio, sorprendidos por el repentino giro de los acontecimientos. Tamsin, que estaba cerca, parecía como si la hubieran abofeteado. «Pero tú no me quieres», continuó Bridget, dando un paso hacia su marido. «Te gusta controlarme, te gusta sentirte poderoso humillándome, y no voy a soportarlo más». «Estás loca», siseó Hoyt, intentando agarrarla del brazo. «Eres una vergüenza para los dos». «No», se apartó Bridget de él. «Eres una vergüenza para ti mismo, tú y tu comportamiento. Sabes», dijo a todos los presentes, «a mi marido le gusta parecer perfecto, exitoso,
cariñoso, un padre de familia modelo. Pero a puerta cerrada se convierte en un monstruo que controla todos mis movimientos, cada gramo de comida que me meto en la boca, cada dólar que gasto. Me ha aislado de mis amigos, me ha hecho dudar de mí misma, me ha convencido de que no merezco nada mejor. Hoyt se puso pálido, con el rostro contorsionado por la rabia y el miedo. «Bridget, para de una vez», dijo apretando los dientes. «Arruinarás la boda de Tamsin». «Oh, no te preocupes por la boda», sonrió Bridget con amargura. «Ya está arruinada, pero no por mí, por ti, por tu asqueroso comportamiento. ¿Y sabes una cosa? Ya no te tengo miedo. No tengo miedo de lo que dirás o harás, porque no puede ser peor que esto». Se volvió hacia los demás invitados, que permanecían inmóviles como estatuas, observando cómo se desarrollaba el drama. «Y hay algo más que todos deberíais saber», dijo Bridget. «Mi marido no es tan perfecto como quiere aparentar. ¿Sabéis de dónde sacamos el dinero para la casa nueva? Lo robó del proyecto de su empresa. Falsificó informes, transfirió fondos a cuentas ocultas. Cree que no lo sé, pero soy contable. Vi el papeleo que dejó tan descuidadamente en su oficina. Los susurros se extendieron por la sala. Algunos colegas de Hoyt intercambiaron miradas preocupadas. «Está mintiendo», susurró Hoyt, pero su rostro palideció aún más. «No puedes demostrar...» «Oh, sí que puedo», le interrumpió Bridget. «Tengo copias de todos los documentos. Los hice cuando me di cuenta de que me estabas mintiendo. Era mi seguro. Y resulta que me resultó útil». Se volvió hacia Tamsin y Willis, que permanecían atónitos a unos metros de distancia. «Lo siento», dijo Bridget con sinceridad. «No quería que ocurriera así, pero no puedo seguir callada. No puedo fingir que todo va bien cuando no es así. Te mereces ser feliz, y espero que tengas lo que Hoyt y yo nunca tuvimos, amor y respeto verdaderos». Con esas palabras se dio la vuelta y caminó hacia la salida, sintiendo que el peso de sus hombros se aligeraba a cada paso. Oyó que Hoyt gritaba algo tras ella, pero sus palabras ya no tenían ningún poder sobre ella. Por primera vez en mucho tiempo, Bridget se sintió libre. Al salir del salón de bodas, Bridget se dirigió directamente al aparcamiento. Le temblaban las manos al marcar el número de Pearl. Ya había anochecido y el aire fresco de la noche la hizo estremecerse con su fino vestido de dama de honor. «Pearl», dijo en cuanto su amiga contestó, «necesito que me ayudes». «¿Qué te ocurre?» La voz de Pearl se turbó de inmediato. Hice todo. Le dije a Hoyt lo que pensaba. Delante de todos sus amigos y familiares, Bridget no podía creer lo que había pasado. «Necesito un lugar donde quedarme, al menos un par de días». «Claro, ven», dijo Pearl sin dudarlo. «¿Te encuentras bien? ¿Te ha hecho daño?» «No, yo...» Bridget respiró hondo, tratando de ordenar sus pensamientos. «Estoy bien. Solo necesito sacar algunas cosas de casa y no quiero hacerlo sola». «Te espero en tu casa dentro de 20 minutos», dijo Pearl con firmeza. «No entres hasta que yo llegue, ¿vale?» «De acuerdo», aceptó Bridget. «Gracias». Entró en su coche tratando de calmar su acelerado corazón. Los acontecimientos de la última hora parecían irreales, como si le estuvieran sucediendo a otra persona. ¿De verdad lo había hecho? Enfrentarse a Hoyt, revelar sus secretos, derribar el castillo de naipes de mentiras que habían estado construyendo durante los últimos 4 años. De camino a casa, Bridget no podía evitar la sensación de inquietud. Una parte de ella esperaba una llamada de Hoyt, enfadado, amenazante, exigiendo una explicación. Pero el teléfono estaba en silencio. Era aún más aterrador. El silencio antes de la tormenta. Al llegar a la casa, se sintió aliviada al ver que el coche de Hoyt aún no había llegado. Pearl ya la estaba esperando, apoyada en su viejo Volkswagen. «Lo has conseguido», dijo Pearl, abrazando a su amiga con fuerza. «Estoy muy orgullosa de ti». «No sé qué me pasó», admitió Bridget mientras abría la puerta. «Me llamó cerdo gordo delante de todos los invitados y yo me enfadé».
Ya era hora, asintió Pearl, siguiéndola al interior de la casa. Ese cabrón se merecía todo lo que le dijiste y más. Subieron al dormitorio y Bridget empezó a empaquetar sus cosas metódicamente. Solo cogió lo imprescindible: ropa, papeles y algunos objetos personales. Pearl la ayudó, lanzando de vez en cuando miradas preocupadas por la ventana, esperando que apareciera Hoyt. «Llévate las joyas», le aconsejó Pearl. «Cualquier cosa que te haya dado». «¿Por qué?», se preguntó Bridget. «No quiero nada que me recuerde a él». «Es un colchón de seguridad financiera», explicó Pearl. «Si te bloquea las tarjetas o las cuentas, puedes vender las joyas». Bridget asintió, reconociendo la solidez del consejo. Sacó el joyero y seleccionó solo las joyas de verdadero valor: un anillo de compromiso de diamantes, un collar de perlas y unos pendientes de oro. Todo lo demás lo dejó atrás. Había demasiados recuerdos dolorosos asociados a esas cosas. Cuando terminaron, Bridget echó una última mirada al dormitorio que había sido su hogar durante los últimos años. Extrañamente, no sintió tristeza ni nostalgia, solo alivio. «Hecho», dijo, cerrando la maleta. «Vámonos de aquí». Apenas habían tenido tiempo de salir de casa y cargar sus cosas en el coche de Pearl cuando el coche de Hoyt entró en la entrada. Bridget se quedó paralizada, sintiendo que todo su cuerpo se tensaba en previsión de un enfrentamiento. Hoyt salió del coche con la cara desencajada por la rabia. Estaba claro que había estado conduciendo todo el camino para alcanzarla. «¿Qué demonios estás haciendo?», gruñó, dirigiéndose hacia ellos. «¿Te das cuenta de lo que has hecho? Me has avergonzado delante de mi familia, delante de mis colegas». «Aléjate de ella», le advirtió Pearl, interponiéndose entre ellos. «Llamaré a la policía si haces otro movimiento». «¿Quién demonios eres tú?». Hoyt desvió la mirada hacia Pearl y sus ojos se entrecerraron. «Ah, ya veo. Todo esto es culpa tuya. Pusiste a mi mujer en mi contra, le llenaste la cabeza de gilipolleces feministas». «Pearl no tuvo nada que ver», dijo Bridget con firmeza. «Es decisión mía. No puedo seguir viviendo así, Hoyt. No puedo dejar que controles todos los aspectos de mi vida, que me humilles, que me hagas sentir que no valgo nada». «Estás exagerando». Hoyt cambió repentinamente de táctica, su voz casi suplicante. «Sí, exageré en la boda, estaba borracho y dije algunas estupideces, pero tú lo arruinaste todo, por tu culpa. Mis padres apenas pueden mirarme a los ojos, Tamsin está llorando, su boda está arruinada». «Yo no arruiné la boda», Bridget negó con la cabeza. «Sí lo arruinaste. Tu comportamiento, tus palabras. Dejé de fingir que todo iba bien. ¿Y esas acusaciones de fraude financiero?». Hoyt bajó la voz hasta convertirla en un susurro amenazador. «¿Te das cuenta de que podría perder mi trabajo por tus acusaciones infundadas?». «No son infundadas, y lo sabes», replicó Bridget. «He visto los documentos, Hoyt. Sé lo que has estado haciendo». El rostro de Hoyt se contorsionó de rabia y miedo. Dio otro paso hacia ella y Pearl sacó el teléfono. «Un paso y llamo al 9111», advirtió. «No me pongas a prueba». Hoyt se detuvo y los miró con odio. «Te vas a arrepentir de esto», le dijo a Bridget. «Cuando se te pase la euforia de tu pequeña rebelión, cuando te des cuenta de que no eres nada sin mí, volverás arrastrándote, y me pensaré si volver a aceptarte o no». «No lo harás», dijo Bridget en voz baja. «Adiós, Hoyt». Ella y Pearl subieron al coche y Pearl arrancó el motor rápidamente. Bridget no miró hacia atrás mientras salían del patio, pero podía sentir los ojos de Hoyt clavados en ella, cargados de ira y, sorprendentemente, de miedo. Tenía miedo de lo que ella había hecho. Temía que su imagen, tan cuidadosamente construida, estuviera arruinada. La casa de Pearl estaba en un barrio tranquilo en el extremo opuesto de Yuma, pequeña, acogedora, con un jardín lleno de flores. Era tan luminosa y alegre como la propia dueña.
Ponte cómoda, dijo Pearl, mostrando a Bridget la habitación de invitados. El baño está por allí, la cocina está abajo, siéntete como en casa. Gracias. Bridget se tumbó en la cama, sintiéndose cansada de repente. No sé qué haría sin ti. ¿Para qué si no están los amigos? Pearl sonrió. ¿Quieres hablar de lo que ha pasado? Bridget asintió y se dirigieron a la cocina donde Pearl había preparado té. Mientras tomaban una taza de bebida caliente, Bridget habló de todo, de las palabras de Hoyt, de su repentino arrebato de ira, de lo que había dicho delante de todos los invitados. Todavía no puedo creer que lo hiciera. Bridget sacudió la cabeza. Siempre he sido tan sumisa, intentando no causar problemas. Porque él te hizo así, señaló Pearl. Eso es lo que hacen los maltratadores, quebrantar tu voluntad, hacerte dudar de ti misma, aislarte de tus amigos y tu familia. Pero tu verdadero yo, el que conozco, siempre ha sido fuerte. Solo lo has olvidado temporalmente. Bridget sonrió débilmente. Tal vez Pearl tuviera razón. Tal vez en algún lugar de su interior siempre había sido más fuerte de lo que pensaba. Aquella noche, Bridget durmió inquieta, despertándose a cada susurro, esperando que Hoyt apareciera en cualquier momento. Por la mañana se sintió derrotada, pero extrañamente libre. El primer día tras el escándalo de la boda transcurrió en silencio. Bridget había apagado el teléfono. No quería comunicarse con Hoyt ni con nadie. Ayudaba a Pearl en casa, jugaba a videojuegos con su hijo Noah y preparaba la cena. Actividades ordinarias y cotidianas que, de algún modo, parecían tan nuevas y significativas. El segundo día, el silencio se rompió. El teléfono de Pearl sonó durante el desayuno. «Es Tamsin», dijo Pearl sorprendida mirando la pantalla. ¿Quieres hablar con ella? Bridget dudó. Estaba segura de que Tamsin la llamaba para decirle lo que pensaba de la boda arruinada. Sí, decidió finalmente. Tengo que hablar con ella. Cogió el teléfono y respiró hondo antes de contestar. ¿Hola? Bridget, soy Tamsin. La voz de Tamsin sonaba tensa, pero no hostil como Bridget esperaba. Quería saber cómo estabas. Fue tan inesperado que Bridget se quedó sin habla por un momento. Bien, gracias, dijo al fin. Tamsin, debo disculparme por lo que pasó en tu boda. No quería montar una escena, pero... No, la interrumpió Tamsin. No te disculpes. No te llamo por eso. Quería contarte lo que Hoyt dijo. Fue horrible. Y nunca me di cuenta de cómo te trataba. O tal vez no quise. Bridget no sabía qué decir. Era lo último que esperaba de Tamsin. Después de que te fueras, intentó convertirlo en una broma, continuó Tamsin. Dijo que siempre eras demasiado emocional, que podrías tener algún tipo de trastorno. Pero entonces mi padre le preguntó sobre esos cargos financieros que hiciste. Y vi su cara, Bridget. Estaba mintiendo. Conozco a mi hermano y vi que estaba mintiendo. Lo siento, dijo Bridget sinceramente. Sé lo mucho que le quieres. Sí, la voz de Tamsin era triste. Pero ahora lo veo de otra manera. Y pienso en todas las veces que dijo cosas sobre ti que no eran cosas no muy agradables. Pensé que eran solo bromas, pero ahora me doy cuenta de que era más que eso. Hablaron un poco más, de la boda, de la luna de miel que Tamsin y Willis habían decidido posponer a la luz de los recientes acontecimientos. Antes de despedirse, Tamsin dijo, «Por cierto, Hoyt te está buscando. Nos ha llamado varias veces preguntando si sabemos dónde estás. Parece estar un poco fuera de sí». Gracias por el aviso. Bridget sintió que le volvía la ansiedad. Tendré cuidado. Después de hablar con Tamsin, Bridget decidió que era hora de encender su teléfono y comprobar sus mensajes. Como esperaba, había numerosas llamadas perdidas y mensajes de Hoyt, primero enfadados, luego amenazantes y finalmente casi suplicantes. «Ven a casa, tenemos que hablar. No puedes irte sin más. No puedes irte sin más.
No puedes hacer nada sin mí. También hubo varios mensajes de compañeros expresando su apoyo. Al parecer, la noticia del escándalo de la boda se extendió rápidamente. Bridget solo respondió a aquellos en los que confiaba e ignoró al resto. Al tercer día, decidió que era hora de volver al trabajo. No podía esconderse en casa de Pearl para siempre y necesitaba empezar a construir su nueva vida independiente. ¿Seguro que estás preparada?, le preguntó Pearl durante el desayuno. Nadie te juzgará si te tomas más tiempo para ti. Estoy segura, asintió Bridget. Tengo que ponerme manos a la obra. Además, el trabajo es algo que conozco, algo que se me da bien. Me dará una sensación de normalidad. Pearl la sintió comprensiva y se ofreció a llevarla a la oficina, pero Bridget se negó. Quería hacerlo sola, demostrarse a sí misma que podía. Cuando entró en el edificio de la empresa, esperaba miradas y cuchicheos a sus espaldas, pero en su lugar solo encontró sonrisas amistosas e incluso algunos asentimientos de aprobación. Su jefe, el señor Davenport, la invitó a pasar a su despacho nada más llegar. «Bridget», le dijo cuando ella se sentó frente a él, «me he enterado de lo que ha pasado. No pretendo conocer todos los detalles, pero quiero que sepas que si necesitas tiempo o ayuda, la empresa te apoyará». «Gracias», dijo Bridget con sinceridad. «Pero estoy bien. Quiero trabajar. Me ayudará a sobrellevar todo». El señor Davenport asintió y tras un momento de vacilación, añadió: «Hay algo más. Me da vergüenza hablar de ello, pero tengo que preguntar. ¿Esas acusaciones de fraude financiero que hizo contra su marido son ciertas?» Bridget se puso tensa. No esperaba que la conversación tomara ese cariz. «Sí», respondió en voz baja. «Tengo pruebas. Copias de los documentos que intentó ocultar». El señor Davenport parecía preocupado. «La empresa de Hoyt es uno de nuestros principales socios. Si hay algún tejemaneje allí, podría afectarnos. ¿Podría usted, podría proporcionarnos esas pruebas?» Bridget dudó. No quería verse envuelta en un escándalo empresarial, pero se dio cuenta de que podía ser inevitable. «Sí», dijo al fin, «pero necesito tiempo para organizarlo todo». «Por supuesto», asintió Davenport. «No hay prisa. Y otra cosa, Bridget. Quiero que sepas que siempre has sido un miembro valioso de esta empresa. No dejes que nadie te haga pensar lo contrario». Esas palabras conmovieron a Bridget más de lo que esperaba. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien que no fuera Pearl reconocía sus méritos profesionales, su valor como experta. Al regresar a casa de Pearl por la tarde, Bridget se sentía cansada pero extrañamente animada. El día había sido difícil. Tantas emociones nuevas, tantas conversaciones que requerían un valor que no sabía que tenía. Pero lo consiguió. Había sobrevivido a ese día y sobreviviría al siguiente, y al siguiente. Por la noche, cuando Noah ya se había ido a la cama, Pearl y Bridget se sentaron en el porche trasero, mirando las estrellas y bebiendo vino. «¿Cómo te encuentras?», preguntó Pearl. «Después de todo lo que ha pasado», se preguntó Bridget. ¿Cómo se sentía ella? Asustada, sin duda, insegura sobre el futuro, pero también liberada. «Siento que estoy empezando a descubrir quién soy en realidad», respondió finalmente, «sin todas las etiquetas que Hoyt me había puesto a lo largo de los años, sin sentir siempre que no soy lo bastante buena. ¿Y sabes qué? Me gusta esta nueva yo». Pearl sonrió y levantó su copa. «Por la nueva Bridget», dijo, «por su valor, su fuerza y su futuro». Brindaron y Bridget sintió que algo nuevo se agitaba en su interior. La esperanza de que, incluso después de tantos años de humillación y control, podría recuperarse. Podría aprender a quererse de nuevo, a creer en sí misma, a ser ella misma. La semana posterior al escándalo de la boda había sido relativamente tranquila, pero Bridget sabía que era la calma que precedía a la tormenta. Hoyt no era un hombre que dejara pasar una situación sin más, sobre todo si amenazaba su reputación y su posición.
Los primeros indicios de la inminente tormenta llegaron el lunes, cuando una de las compañeras de Bridget la detuvo en el pasillo de la oficina con cara de preocupación. ¿Se encuentra bien?, preguntó Jennifer mirando a su alrededor como si temiera ser escuchada. Es que tu marido llamó ayer a Mark de Recursos Humanos. Dijo cosas raras. ¿Qué clase de cosas? Bridget se puso tensa. Que tienes problemas de salud mental, que tomas una medicación fuerte que afecta a tu percepción de la realidad. Jennifer parecía incómoda. Nadie le creyó, por supuesto. Todos te conocemos, pero pensé que debías saberlo. Bridget sintió que la ira se acumulaba en su interior. Seguramente Hoyt no podía aceptar el hecho de que ella lo hubiera desenmascarado públicamente. Ahora intentaba desacreditarla, presentarla como una mujer inestable en cuya palabra no se podía confiar. Gracias por decírmelo, agradeció a Jennifer tratando de mantener la calma. Te lo agradezco. Aquella tarde Bridget encontró sus tarjetas bloqueadas. Intentó pagar la compra en el supermercado, pero la transacción fue rechazada. Al comprobar su cuenta a través de la aplicación del banco, vio que todos sus fondos habían sido transferidos a una cuenta conjunta a la que ella ya no tenía acceso. «Cabrón», siseó Pearl cuando Bridget se lo contó. «Está intentando acorralarte, hacerte volver». «No va a ocurrir», dijo Bridget con firmeza. «Preferiría tener 3 trabajos antes que volver con él». «Deberías consultar a un abogado», aconsejó Pearl. «No tiene derecho a negarte el acceso a los fondos adquiridos conjuntamente». Bridget estuvo de acuerdo, aunque la idea de una pelea legal con Hoyt la inquietaba. Sabía que utilizaría todos sus contactos y recursos para que el proceso fuera lo más doloroso posible para ella. Al día siguiente, concertó una cita con una abogada especializada en derecho de familia. Olivia Turner, una mujer de mediana edad con una mente aguda y una mirada perspicaz, escuchó la historia de Bridget con atención profesional. «Un caso clásico de abuso financiero», concluyó cuando Bridget terminó su relato. «Por desgracia, lo veo con demasiada frecuencia. El marido controla todas las finanzas, aísla a su mujer y luego lo utiliza como palanca cuando ella intenta marcharse». «¿Qué debo hacer?», pregunta Bridget. «En primer lugar, tenemos que presentar una demanda para dividir la propiedad y recuperar el acceso a vuestras cuentas conjuntas», respondió Olivia. «En segundo lugar, recomendaría reunir todas las pruebas de maltrato emocional, mensajes de texto, correos electrónicos, testimonios de amigos y familiares. Eso te ayudará en el juicio si él se opone al divorcio. Y en tercer lugar», miró atentamente a Bridget. «Usted mencionó los negocios financieros de su marido. ¿Tiene alguna prueba de ello?» «Sí», asintió Bridget. «Tengo copias de los documentos. Están en un lugar seguro». «Eso podría ser una gran baza», dijo Olivia. «No es que aconseje chantajearle, pero a veces la perspectiva de exposición pública hace que la gente coopere más». Bridget salió del despacho del abogado sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, tenía un plan de acción. Ya no era una víctima indefensa, ahora luchaba activamente por su futuro, pero Hoyt no iba a rendirse fácilmente. Al día siguiente, cambió de táctica y empezó a llamar a todos sus conocidos comunes para contarles su versión de los hechos. Cómo Bridget sufría supuestamente de paranoia, cómo se había inventado todas las acusaciones contra él debido a su inestabilidad. Afortunadamente, la mayoría de los amigos de Bridget no creían estas historias. Muchos de ellos se habían dado cuenta hacía tiempo de la forma en que Hoyt la había tratado y, ahora que la verdad había salido a la luz, le expresaban abiertamente su apoyo. Pero también había quienes se ponían de parte de Hoyt. Eran sobre todo sus colegas y socios, gente que lo conocía como un profesional de éxito y carismático, no como un tirano doméstico. «Dice que estaba celosa de su éxito», le dijo a Bridget su antigua amiga Lindsay, una de las pocas personas que mantenía el contacto con ambos. «Que nunca pudiste aceptar que él ganara más y por eso decidiste destruirlo». «¿Y tú te lo crees?», preguntó Bridget cansada.
No sé qué pensar, admitió Lindsay con sinceridad. Solo quiero que los dos estéis bien. Bridget se dio cuenta de que Lindsay no quería elegir bando, pero la neutralidad era imposible en una situación así. O apoyas a la víctima o, sin darte cuenta, te pones del lado del maltratador. El miércoles, Bridget recibió una llamada inesperada de Willis, el marido de Tamsin. Le propuso quedar en un café después del trabajo, y Bridget aceptó, aunque con cautela. Gracias por venir, dijo Willis mientras se sentaban a una mesa en un rincón tranquilo de la cafetería. Sé que debe de resultarte extraño verme después de todo lo que ha pasado. Un poco, asintió Bridget. ¿Cómo está Tamsin? ¿Sigue enfadada conmigo? No, dijo Willis negando con la cabeza. Está enfadada con Hoyt. Los dos estamos enfadados. Lo que hizo en la boda fue imperdonable. Y ahora que Tamsin ha empezado a recordar todas esas veces que te humilló y ella se rió o incluso se unió a... Se siente fatal, Bridget. Bridget le miró sorprendida. Nunca había esperado que Tamsin, que adoraba a su hermano, se pusiera de su parte. Me alegro de que vea la verdad, dijo Bridget en voz baja, pero no quiero que destruya tu familia. Una familia no debe construirse sobre mentiras y manipulaciones, dijo Willis con firmeza. Hoyt tiene que responder por sus actos, y por eso estoy aquí. Tamsin y yo queremos ayudarte. ¿Ayudarme?, preguntó Bridget con incredulidad. Sí, asintió Willis. Tamsin me ha dicho que Hoyt ha bloqueado tus tarjetas y está intentando pintarte como inestable. Es una táctica clásica de los maltratadores. Aislar a la víctima, privarla de recursos y luego manchar su reputación para que nadie crea en su palabra. ¿Cómo sabes tanto de esto?, se pregunta Bridget. Enseño historia, pero también una asignatura optativa de sociología, explicó Willis. Y, por desgracia, la violencia doméstica es un tema que muchos de mis alumnos tratan personalmente. Leo mucho sobre el tema para intentar ayudarles. Sacó un sobre de su maletín y lo puso sobre la mesa. Aquí hay $3,000, dijo. Esto os servirá hasta que vuestro abogado resuelva la cuestión del acceso a las cuentas conjuntas. Una cosa más. Tamsin y yo hemos hablado con los padres de Hoyt. Están conmocionados, pero, sorprendentemente, no niegan la posibilidad de que su hijo pudiera estar haciendo esto. Bridget sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Siempre había pensado que Frances y Gloria Pemberton nunca se pondrían de su parte en un conflicto con su adorado hijo. Gloria quiere reunirse contigo, continuó Willis. No está dispuesta a creerse del todo todas las acusaciones, pero quiere escuchar tu versión de la historia en persona. Y ya, no sé qué decir, admitió Bridget aún aturdida por este giro inesperado. Creía que todos me odiaríais por lo que hice en la boda. Nadie te odia, Bridget, dijo Willis en voz baja. Mucha gente admira tu valentía, que por fin te hayas defendido. Después de aquella reunión, Bridget sintió una oleada de fuerza. Ya no estaba sola en su lucha, tenía aliados, incluso entre la familia de Hoyt. Eso le dio esperanza. Al día siguiente se reunió con Gloria Pemberton en un pequeño salón de té a las afueras de la ciudad. Bridget estaba nerviosa por la reunión. Después de todo, Gloria siempre la había mirado con una desaprobación apenas disimulada. «Bridget», dijo Gloria cuando se sentaron a la mesa. Su voz sonaba inusualmente suave. «Gracias por aceptar reunirte conmigo». «Por supuesto, señora Pemberton», contestó Bridget. «Llámame Gloria, por favor», pidió la mujer. «Sé que en el pasado no siempre he sido amable con usted, y me avergüenzo de ello». Bridget miró sorprendida a su suegra. Nunca la había visto tan vulnerable, tan humana. «Quiero que sepas», continuó Gloria, «que yo no sabía cómo te trataba Hoyt, o quizá no quería saberlo. Ceguera maternal, ¿sabes? Siempre vemos solo lo mejor de nuestros hijos, incluso cuando los demás ven la verdad». «Lo entiendo», asintió Bridget. «Pero lo que dijo en la boda...» Gloria sacudió la cabeza. «Fue imperdonable.
Y cuando empecé a recordar todas las veces que habló de ti en nuestra presencia, cómo controlaba cada uno de tus movimientos, me di cuenta de que no era amor, era algo más, algo oscuro. Bridget no sabía qué decir. Nunca había esperado oír a Gloria admitir eso. No te pido que le perdones ni que vuelvas con él, continuó Gloria. Pero quiero que sepas que estoy de tu parte, y Francis también. Hablamos con Hoyt, le dijimos que no aprobábamos sus acciones. Él no se lo tomó bien. ¿A qué te refieres?, preguntó Bridget, sintiendo que la ansiedad crecía en su interior. Nos acusó de traición, contestó Gloria con un brillo de dolor en los ojos. Dijo que si no estábamos de su lado, estábamos en su contra, y te amenazó, Bridget. Dijo que no te dejaría marchar, que te haría arrepentirte del día en que decidiste traicionarlo. Bridget sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Sabía que Hoyt no era de los que se andan con rodeos. Si estaba amenazando, debía de tener un plan. Gracias por avisarme, dijo intentando no mostrar miedo. Hay una cosa más. Gloria sacó un sobre del bolso. Aquí tienes los extractos de las cuentas conjuntas de los 2 últimos años y copias de los títulos de propiedad de la casa. Creo que tu abogado podría necesitarlas. Bridget cogió el sobre sorprendida. ¿Cómo lo has conseguido? Francis tiene sus costumbres. Gloria sonrió débilmente. Siempre ha sido prudente con las finanzas y nunca había confiado plenamente en Hoyt en este asunto. Mientras se despedían, Gloria le dio un repentino abrazo a Bridget, el primer gesto realmente cálido que habían tenido en todos los años que llevaban conociéndose. Ten cuidado, querida, dijo. Hoyt no es el tipo de hombre que se rinde fácilmente. Y si alguna vez necesitas ayuda, cualquier ayuda, llámame. Bridget regresó a casa de Pearl con la sensación de que el mundo se le había vuelto del revés. Las personas que menos esperaba que la apoyaran estaban de su lado, y eso le dio fuerzas para seguir luchando. El viernes, Hoyt pasó a una acción más agresiva. Bridget recibió un correo electrónico de su abogado con un adjunto. Era una carta del abogado de Hoyt amenazando con demandar a Bridget por difamación si no retiraba sus acusaciones de fraude financiero. Es un farol, le aseguró Olivia Turner durante una llamada telefónica. Si tuviera las manos limpias, no amenazaría, simplemente demandaría. Está intentando asustarte. Y está funcionando, admitió Bridget. Estoy asustada. Es normal, dijo suavemente la abogada, pero recuerda que el miedo no es motivo para rendirse, es una razón para tener cuidado. Estamos preparando una solicitud para dividir la propiedad y restablecer tu acceso a las cuentas conjuntas. Y esos documentos que te dio tu suegra fueron muy útiles. Después de hablar con el abogado, Bridget se sintió un poco más segura. Tenía un plan, tenía apoyo y, lo más importante, tenía la verdad de su parte. Esa noche decidió que era hora de empezar a planificar su futuro. No podía vivir en casa de Pearl para siempre y necesitaba encontrar su propio lugar, un nuevo hogar sin los recuerdos de Hoyt y años de humillación. Sentada a la mesa de la cocina de Pearl, Bridget empezó a hacer una lista. Primero, cosas prácticas. Encontrar un piso que pudiera permitirse con su sueldo. Sanear sus finanzas después de que Hoyt le bloqueara el acceso a sus cuentas conjuntas. Quizá encontrar una fuente de ingresos adicional para sentirse más segura. Luego, objetivos más personales. Concertar una cita con un terapeuta para iniciar el proceso de curación de sus traumas emocionales. Reencontrarse con los amigos de los que Hoyt la había ido aislando poco a poco. Quizá encontrar un nuevo hobby o retomar viejos pasatiempos que había abandonado por las constantes críticas de su marido. Es un buen plan, dijo Pearl, mirando la lista por encima del hombro de Bridget. Pero no olvides añadir un punto más. Aprende a quererte de nuevo. Bridget sonrió y añadió ese punto a su lista. Esta era quizá la parte más difícil.
Después de tantos años de no oír más que críticas y humillaciones, aprender a verse a sí misma como algo digno de amor. Al día siguiente, Bridget empezó a buscar piso. Miró anuncios, telefoneó a propietarios, concertó visitas. Era extraño hacer algo tan mundano después de todo el drama de los últimos días, pero también tranquilizador. Era un paso hacia una vida normal e independiente. Esa noche, cuando llegó a casa después de mirar varias opciones de vivienda, descubrió que sus cuentas en las redes sociales habían sido pirateadas. Alguien, y Bridget no dudaba de quién, había publicado mensajes extraños e incoherentes en su nombre que pretendían dar la impresión de que, en efecto, sufría un trastorno mental, como había afirmado Hoyt. Escoria, sisió Perla cuando Bridget le enseñó la pantalla del teléfono. No se detendrá ante nada para destruir tu reputación. Lo sé, dijo Bridget cansada, pero no voy a dejar que gane. No después de todo lo que he pasado. Borró los mensajes falsos, cambió las contraseñas de todas las cuentas y activó la autenticación de 2 factores. Luego, publicó un mensaje breve pero claro en el que explicaba que su cuenta había sido pirateada y que estaba en proceso de divorciarse de su marido, que intentaba desacreditarla. Fue un movimiento audaz admitir públicamente lo que estaba pasando. Pero Bridget ya no quería esconderse, no quería fingir que todo iba bien cuando no era así. La verdad era su arma más poderosa contra Hoyt. El domingo, mientras revisaba su correo electrónico, Bridget descubrió un mensaje de Tamsin. Adjunto a él había un vídeo de la boda. El momento en que Hoyt llamó cerda gorda a Bridget, seguido de su propio monólogo de respuesta. «Sé que esto debe ser doloroso de ver», escribió Tamsin, «pero pensé que podría ser útil para tu abogado. Es una prueba de abuso verbal. Y pase lo que pase después, quiero que sepas que estoy orgullosa de ti, orgullosa de que hayas encontrado la fuerza para levantarte y decir «basta». Bridget vio el vídeo con una extraña sensación de distanciamiento, como si le estuviera ocurriendo a otra persona. Pero entonces oyó su voz, fuerte, decidida, llena de dignidad, y por primera vez en mucho tiempo se sintió orgullosa de sí misma. Le reenvió el vídeo a su abogado y luego añadió otro punto a su lista. «Recuerda que soy más fuerte de lo que creo». 2 semanas después del escándalo de la boda, Bridget se paró frente a la casa que una vez llamó suya y sintió una extraña mezcla de emociones. El miedo a un posible encuentro con Hoyt se mezclaba con la determinación de recoger por fin el resto de sus pertenencias y cerrar por completo este capítulo de su vida. «¿Seguro que no quieres que te acompañe?», preguntó Pearl, sentada al volante. «No», Bridget negó con la cabeza. «Es algo que tengo que hacer sola». Olivia, su abogada, le había aconsejado que llevara un testigo cuando regresara a la casa, pero Bridget pensaba que esta última conversación con Hoyt debía tener lugar en privado. Sin embargo, no era tan descuidada. La patrulla de policía que había sido llamada para escoltar la incautación de sus efectos personales esperaba a la vuelta de la esquina, lista para llegar a la primera llamada. «De acuerdo», aceptó Pearl a regañadientes. «Pero esperaré aquí. Si no sales en 1 hora, llamaré a la policía». Trato hecho. Bridget sonrió débilmente y salió del coche. El coche de Hoyt no estaba en la entrada, pero eso no significaba nada. Podía haber aparcado en el garaje o volver en cualquier momento. Bridget respiró hondo, sacó la llave que aún tenía y abrió la puerta. La casa la recibió con silencio y desolación. Siempre había estado perfectamente ordenada. Hoyt lo había exigido, considerando el desorden un signo de pereza e irresponsabilidad. Ahora, el salón estaba lleno de trastos, botellas de cerveza vacías sobre la mesa de café y el olor a comida rancia flotaba en el aire. Bridget subió al dormitorio donde Hoyt y ella habían compartido cama, un lugar que poco a poco había dejado de ser un santuario para convertirse en otro campo de batalla. Abrió el armario y empezó a sacar metódicamente lo que aún quería conservar.
Algunos vestidos que había elegido ella misma en lugar de Hoyt, un par de zapatos cómodos, un jersey calentito que le había tejido su abuela. Luego pasó a la cómoda, donde guardaba objetos personales, álbumes de fotos de antes de Hoyt, cartas de amigos de toda la vida, recuerdos de viajes que tenían un significado especial para ella. Lo guardó todo en una caja que había traído consigo. En un cajón del escritorio, encontró su antiguo diario, el que había llevado durante el primer año de matrimonio, hasta que Hoyt lo descubrió y se burló de sus anotaciones pimbumiso. Bridget hojeó las páginas amarillentas y observó cómo el tono de sus anotaciones había cambiado gradualmente de una felicidad arrebatadora a la confusión y el dolor. Era un claro documento de cómo su personalidad se iba erosionando lenta pero inexorablemente bajo el control de Hoyt. Estaba tan absorta en su lectura que no oyó abrirse la puerta principal y solo se dio cuenta de la presencia de Hoyt cuando habló. Sabía que te encontraría aquí. Su voz era fría y tensa. ¿Robando mis cosas? Bridget se estremeció y se dio la vuelta. Hoyt estaba en la puerta con los brazos cruzados sobre el pecho. Parecía demacrado y sin afeitar, con ojeras. Era evidente que las últimas semanas habían sido duras para él. «Me llevo mis cosas», dijo Bridget con calma, sorprendida de su propia compostura. «Solo lo que me pertenece». «Aquí no hay nada que te pertenezca», dijo Hoyt. «Todo lo que tienes es gracias a mí. No eras nada cuando te conocí, y no serás nada cuando acabe contigo». Antes, esas palabras la habrían encogido, la habrían hecho sentirse pequeña e insignificante, pero ahora solo evocaban hastío y una ligera lástima. ¿Cómo pudo dejar que este hombre definiera su valor durante tanto tiempo? «¿Terminarás conmigo?», preguntó Bridget. «Ya lo estás haciendo, Hoyt. El momento en que me llamaste cerdo gordo delante de toda tu familia. El momento en que por fin te vi tal y como eres». Hoyt dio un paso hacia la habitación, y Bridget se tensó instintivamente, pero mantuvo la compostura exterior. Sabía que el teléfono que llevaba en el bolsillo era su póliza de seguros. Con solo pulsar un botón, la policía estaría aquí. ¿Realmente crees que puedes sobrevivir sin mí? Hoyt sonrió despectivamente. «Mírate. ¿Quién eres sin mí? Nadie. Solo un contable de aspecto corriente sin ningún talento especial. ¿Crees que vas a encontrar a alguien mejor que yo?» «No se trata de encontrar a alguien mejor que tú, Hoyt», replicó Bridget, cerrando lentamente el diario y volviéndolo a guardar en la caja. «Se trata de estar mejor contigo mismo. Prefiero estar sola que con un hombre que me hace sentir que no valgo nada». «Es un discurso conmovedor», hizo Hoyt una mueca. «¿Lo aprendiste de tu terapeuta o te enseñó esas frases esa puta de Pearl?» «No hables así de mi amigo», dijo Bridget con firmeza. «La única persona que me ha hecho creer que merezco algo mejor soy yo. ¿Y sabes qué? Soy digna, merecedora de respeto, de apoyo, de amor, todas las cosas que tú nunca pudiste darme». El rostro de Hoyt se contorsionó de ira. Dio otro paso hacia ella, apretando los puños. «Has arruinado mi reputación», gruñó. «Podría perder mi trabajo por tu culpa. Mi familia me mira como si fuera un monstruo. Vas a pagar por esto, Bridget. Te destruiré». «Yo no he destruido tu reputación, Hoyt», negó Bridget con la cabeza. «Lo hiciste tú misma. Con tus actos, con tus palabras. Por fin he dicho la verdad». Cogió la caja y trató de esquivar a Hoyt, pero él la agarró del brazo y se lo apretó hasta que le dolió. «No irás a ninguna parte», siseó. «No hasta que terminemos esta conversación». «Suéltame», dijo Bridget con calma, «o llamaré a la policía». Hoyt se rió, pero no había alegría en su risa. «¿Qué vas a decirles? ¿Que tu marido te retiene en la casa que compartís? ¿Que te he tocado la mano? Se reirán de ti. Les diré que el hombre al que denuncié por violencia doméstica me retiene contra mi voluntad», replicó Bridget. «Y créeme, se lo tomarán muy en serio». Hoyt se puso pálido. «¿Has presentado una denuncia?», le tembló la voz. «No podrías haberlo hecho.
Lo hice y lo hice, confirmó Bridget. Igual que presenté la demanda de divorcio y división de bienes. Y tengo testigos, Hoyt. Gente que ha visto cómo me has tratado estos años. Gente que ya no te tiene miedo. Hoyt le soltó la mano y retrocedió como aturdido por la noticia. Tamsin, susurró. Ella también está en mi contra. Tamsin, Willis, tus padres, asintió Bridget. Todos ellos te ven ahora, Hoyt. Ven tu verdadero yo. ¿Mis padres? Hoyt parecía como si le hubieran dado un puñetazo. No, estás mintiendo. Ellos nunca te quieren, dijo Bridget, sintiendo una repentina compasión por aquel hombre destrozado. Pero no aprueban lo que has hecho, en lo que te has convertido. Hoyt se hundió en el borde de la cama. De repente parecía más pequeño, más débil. Bridget lo observó, pensando en cómo aquel hombre que antes había parecido tan fuerte y poderoso, ahora parecía perdido, casi patético. «Te vas de verdad», dijo él. Y no era una pregunta, sino una afirmación de hecho. «Sí», confirmó Bridget. «Me voy, Hoyt, y no pienso volver». «¿Qué pasa con todos nuestros planes?», sonaba confuso. «Una casa más grande, viajar, tener hijos». «Esos eran tus planes, no los míos», dijo Bridget en voz baja. «Nunca me preguntaste lo que quería. Simplemente decidías por mí y esperabas que te lo agradeciera». «Te quería», dijo Hoyt, y Bridget no supo decir si era una confesión sincera u otra manipulación. «No», sacudió la cabeza. «No me querías, Hoyt. Te encantaba controlarme. Te encantaba sentirte poderoso humillándome. Eso no es amor. Es todo lo contrario». Hoyt la miró y Bridget vio en sus ojos una extraña mezcla de emociones. Rabia, miedo, confusión y, sorprendentemente, un atisbo de comprensión. «Puedo cambiar», dijo. «Dame una oportunidad y te demostraré que puedo ser diferente». Bridget recordó todas las veces que le había prometido cambiar, todos aquellos momentos de arrepentimiento temporal tras palabras o acciones especialmente crueles, lo dulce y considerado que había sido hasta que volvía a sus viejos hábitos. «No, Hoyt», dijo ella con firmeza. «No vas a cambiar, al menos no para mí y no conmigo, y no voy a permitirme seguir creyendo esas mentiras». Recogió la caja de pertenencias y se dirigió a la puerta. En el umbral, Bridget se detuvo y se dio la vuelta, mirando al hombre con el que había pasado 4 años de su vida, el hombre que le había enseñado cómo el amor podía convertirse en control, cómo la admiración podía convertirse en humillación. «Adiós, Hoyt», dijo en voz baja. «Espero que algún día cambies, no por mí ni por nadie, sino por ti mismo». Con esas palabras, salió de la habitación y bajó las escaleras, sintiendo que la respiración se le hacía más fácil a cada paso. Cuando Bridget salió de la casa y vio a Pearl esperándola en el coche, sonrió. La primera sonrisa auténtica en mucho tiempo. «¿Va todo bien?», preguntó Pearl mientras Bridget se sentaba a su lado y dejaba la caja de cosas en el asiento trasero. «Sí», asintió Bridget. «Todo va bien. Vámonos de aquí». Se alejaron de la casa y Bridget no miró atrás. Sabía que Hoyt probablemente los estaba observando desde la ventana, pero ya no le importaba. Su mirada ya no tenía poder sobre ella. 6 meses después, Bridget estaba sentada en su nuevo piso, disfrutando de la tranquilidad de un sábado por la mañana. Era un lugar pequeño pero acogedor que podía permitirse con su sueldo. No había muebles caros ni decoraciones elaboradas, pero sí mucha luz, flores y libros, cosas que Hoyt consideraba un derroche de dinero y espacio. El divorcio había finalizado hacía 3 semanas, y Bridget se sentía extrañamente aliviada de que su apellido volviera a ser Quill. Era como si hubiera recuperado una parte de sí misma, una parte de su identidad que se había perdido en el matrimonio. Los asuntos financieros eran más complicados de lo que había previsto. Hoyt, como había prometido, había hecho todo lo posible para complicar el divorcio y el reparto de bienes.
Pero con la ayuda de Olivia y los documentos proporcionados por los padres de Hoyt, Bridget consiguió un acuerdo justo. Recibió una parte del valor de la casa y la mitad de sus ahorros conjuntos, no tanto como podría haber sido si Hoyt no hubiera retirado una parte significativa de los fondos antes de que comenzara el proceso de divorcio, pero suficiente para empezar una nueva vida. En cuanto a las acusaciones de fraude financiero, Bridget había aportado todas las pruebas que tenía a la empresa de Hoyt y luego se había desentendido de la situación. No sabía cómo había terminado la investigación interna, pero se había enterado de que Hoyt ya no trabajaba en su antiguo empleo. No se trataba de una venganza, como él probablemente pensaba, sino de un simple acto de justicia. El teléfono de Bridget sonó, interrumpiendo sus cavilaciones. Era Tamsin. «Hola», dijo Bridget contestando. «¿Qué tal la luna de miel?» «Increíble». La voz de Tamsin sonaba realmente feliz. «Bali es precioso, y Willis también, por supuesto. Volvemos mañana y me preguntaba, ¿vendrás a cenar el viernes? Mamá y papá también estarán allí». Bridget sonrió. Su relación con la familia Pemberton había cambiado radicalmente en los últimos meses. Tamsin, que antes la había tratado con condescendiente lástima, era ahora casi una amiga. Gloria y Frances, aunque sufrían por la separación de su hijo, se mantenían en contacto con Bridget, reconociéndola como parte de sus vidas. «Será un placer», respondió Bridget. «¿Te traigo algo?» «Solo a mí», rió Tamsin. «Y quizá Ethan, si está libre». Ethan Murphy era un colega de Pearl a quien Bridget había conocido en una fiesta hacía un par de meses. Era un hombre amable y considerado, con un suave sentido del humor y una tranquila confianza en sí mismo que no requería humillar a los demás. Se habían visto unas cuantas veces, nada serio, solo cenas y salidas, y Bridget disfrutaba de su compañía, aunque no tenía prisa por llevar su relación al siguiente nivel. «Ya veremos», sonrió Bridget. «¿A Hoyt?» Hubo una pausa, y cuando Tamsin volvió a hablar, su voz era más seria. «No, no va a venir. Está pasando por una mala racha. Ha empezado a ver a un terapeuta, lo cual es un progreso, pero está muy lejos de las cenas familiares». «Me alegro de que esté recibiendo ayuda», dijo Bridget con sinceridad. Ya no sentía rabia hacia Hoyt, solo esperanza de que pudiera superar sus problemas y convertirse en una persona mejor. Después de hablar con Tamsin, Bridget decidió dar un paseo. El día era claro y cálido, perfecto para pasear por el parque que no estaba lejos de su nuevo piso. Mientras caminaba por el sombreado callejón, Bridget pensó en cómo había cambiado su vida en los últimos 6 meses. No solo había encontrado un nuevo hogar y recuperado su independencia económica, sino que había recuperado algo mucho más valioso, su autoestima. La terapia a la que empezó a asistir poco después de salir de Hoyt le ayudó a darse cuenta de lo arraigadas que estaban las actitudes negativas que le inculcaron años de abuso emocional. Cada sesión era un pequeño paso hacia la curación, hacia la recuperación de la mujer segura de sí misma y optimista que había sido. Pearl siguió siendo su mejor amiga y su principal fuente de apoyo. Fue ella quien ayudó a Bridget en sus momentos más oscuros, cuando el miedo y la duda amenazaban con abrumarla. Fue ella quien le recordó a Bridget su fortaleza cuando estaba a punto de rendirse. Bridget también se reencontró con otros amigos de los que Hoyt la había ido aislando poco a poco. Volvió a dedicarse a sus antiguas aficiones: leer, pintar, cocinar, todas esas cosas que antes la habían hecho feliz, pero que Hoyt consideraba una pérdida de tiempo. Las cosas iban bien en el trabajo. Después de que la empresa de Hoyt fuera declarada culpable de fraude financiero, su propia empresa realizó una auditoría interna y la profesionalidad de Bridget fue elogiada. Le ofrecieron un ascenso, que aceptó encantada, no solo por el aumento de sueldo, sino por el reconocimiento de su valía como profesional. Pero quizá el cambio más importante fue la forma en que Bridget se veía a sí misma. Ya no se veía a sí misma a través de los ojos de Hoyt.
no lo bastante delgada, no lo bastante inteligente, no lo bastante digna. Había aprendido a apreciarse por lo que era, con todos sus puntos fuertes y débiles. Su cuerpo, que había sido un campo de batalla durante tanto tiempo, era ahora una fuente de fuerza y alegría. Bridget siguió haciendo ejercicio, no por miedo a engordar, sino porque le encantaba la energía y el vigor que le proporcionaba el ejercicio. Dejó de hacer dieta y aprendió a disfrutar de la comida sin sentirse culpable. Sentada en un banco del parque mirando a los niños jugar, Bridget pensó en lo a menudo que la gente permanece en relaciones tóxicas por miedo a lo desconocido, por la falsa creencia de que no merecen algo mejor o de que no pueden sobrevivir por sí mismos. Recordó su miedo el día que decidió dejar a Hoyt, el miedo a no poder soportarlo, a quedarse sola, a no poder ser feliz sin él. Ahora esos temores parecían tan lejanos, casi irreales. Bridget sacó un pequeño cuaderno de su bolso, un nuevo hábito que había adquirido por consejo de su terapeuta. En este cuaderno anotaba sus pensamientos, sentimientos, pequeñas victorias y momentos de alegría de los que antes no se había percatado. La anotación de hoy era sencilla. 6 meses de libertad. Estoy orgullosa de mí misma. Al cerrar el cuaderno, Bridget sintió una abrumadora gratitud por el apoyo recibido, las lecciones aprendidas y la fuerza adquirida, pero, sobre todo, estaba agradecida a sí misma, por el valor de decir «pagué», por la determinación de volver a empezar, por creer que se merecía algo mejor. Bridget se levantó del banco y se dirigió a casa, sintiéndose ligera a cada paso. Aún le quedaban muchos retos por delante, muchas incertidumbres, muchas decisiones que tomar. Pero ahora sabía que era más fuerte de lo que pensaba, más sabia de lo que creía y más digna de lo que nunca se había sentido. Se había liberado, no solo de Hoyt, sino también de las voces internas de duda y desprecio que él había sembrado en ella. Y esa libertad era el logro más preciado de su nueva vida.